buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 11 al 15. Lucas 8, 11 al 15. Cuando lo tenga ahí lo vamos a leer con toda reverencia en el poderoso nombre de Jesús. Dice la palabra de nuestro Dios. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas de los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Pueden sentarse. Bastante conocida, ¿verdad?, la parábola del sembrador. Dice que el sembrador tiró la semilla, ¿verdad? Y unas cayeron junto al camino, otras cayeron en pedregales, así lo dice en el libro de Mateo, ¿verdad? Aquí dice los de las piedras, y la otra entre los espinos. Vamos a estar enfocándonos más en este momento en las que dice que cayeron sobre los pedregales o sobre las piedras, y los que cayeron en los espinos. Los que cayeron junto al camino, ¿verdad? Y dice ahí en el 12, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Estos son, hermanos, los que por un demasiado corto tiempo creyeron, ¿verdad? Sucede que de repente hay personas que escuchan el Evangelio, ¿verdad? Podemos ir, hermanos, tardar nosotros, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, no sé, tratando de llevar palabra a aquella persona, y está ahí y abre sus puertas y no se escucha. Escucha evangélicos, escucha mormones, escucha testigos de Jehová, bueno, escucha a todo mundo. De algún modo trae alegría escuchar la palabra de Dios, pero luego viene el diablo y la quita de su corazón para que no crean y se salven. Y esto es algo que nos debe enseñar mucho a nosotros, hermanos. Y no solamente se trata de que una persona sienta alegría, que solamente les guste escucharnos, ¿verdad? A veces nosotros, de repente hay quien dice, no, usted cuando venga, cuando quiera venga y usted es bien recibido. A mí me gusta escuchar la palabra de Dios, y uno se alegra, ¿verdad? Ay, le abre las puertas a la palabra de Dios. No, pero dice ahí que hay que creer para salvarse. Pero estos, dice que son los que la oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Estos son, hermanos, nosotros salimos de esa casa, o ¿sabe qué? Vienen a la iglesia y nos dicen, de repente nos pueden decir, uy, qué bonito. Uy, y fíjese qué diferente esta iglesia. Y fíjese que hay otra iglesia y no había escuchado esta palabra. Nunca había escuchado una predicación así. Pero, hermanos, saliendo de aquí, el diablo quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Así que le decía, a nosotros nos debe enseñar mucho esto. Quizás un día podemos ampliar más, ¿verdad?, sobre esto. Hermano, porque a veces a nosotros,
el querer, el ser bien recibidos, el que de alguna manera, ¿verdad? Sentir que tenemos aceptación en nuestra persona o en nuestra prédica o lo que nosotros predicamos, nos trae un poquito de relajamiento. Y entonces llegamos a pensar nosotros que está bien y que cumplimos con el trabajo del Señor. No. O que ya todo está hecho. No. Aquí es de creer, hermanos, para poderse salvar. Aquí nosotros debemos tener mucho cuidado, ¿verdad?, con las palabras persuasivas, con esas cosas que le dicen a uno para que uno se sienta bien, uno se sienta tranquilo. Hermano, nuestra labor es presentar el Evangelio a las personas y que la persona crea. Nos hable bonito, nos hable feo. Hermanos, eso ya no es cosa de nosotros. Ya, o quizás no está en potestad totalmente nuestra, pero no debe tratar, no debe de ninguna manera, ya sea ni positiva, por decirlo así, ni negativamente, ¿verdad?, afectar al trabajo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Porque nosotros vamos a predicar la palabra. Pero bueno, como les decía, ojalá otra ocasión ampliemos más sobre esto. Porque habla aquí en el 13 y el 14, bueno, y luego vamos a hablar del 15, pero dice el 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Mire, oyeron, recibieron la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Mire, creen, pero por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba se apartan. Luego dice en el 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Ya aquí nos habla, le decía a los primeros, ¿verdad? O sea, aquel grupo de que es así, hermanos, efímero aquello, ¿verdad? Escuchan la palabra, de alguna manera les trae ahí algo, se les mueve ahí, pero saliendo de aquí o saliendo nosotros de la casa o apenas, hermanos, lo encontramos en la calle y damos la vuelta, pues ya no pasó nada, solo fue el momentito mientras escuchaban la palabra. Pero aquí hay unos que, hermanos, que dice que creen por algún tiempo, pero cuando pasan dos tipos de circunstancias, unos dice que enfrentan pruebas y se apartan. A estos Dios los compara como una semilla que cae entre piedras o pedregales, pero dice que estos no tienen raíces, nunca echan raíces. Bueno, los que de repente, hermano, a veces nos ha tocado limpiar el solar o el frente de la casa, y hay el monte que nosotros le llamamos, ¿verdad? Hay un hermano, ¿verdad?, que no tiene raíz y es suavecito, hermano. Le hace uno así. O cuando crece sobre la grava, el gravín o la arenita, hermanos, rapidito. Así compara la Escritura a aquellos que creen por algún tiempo. Dice que la reciben con gozo. Entonces nosotros podemos ver de repente a alguien recibe con gozo la palabra del Señor. Y dice que creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Y luego está el 14, dice los otros, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan frutos. Y están los otros, que también oyen, ¿verdad? Creen, pero de repente los afanes, hermanos, son ahogados, dice, por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces vemos nosotros, aquí todos reciben la palabra, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Verdad?
la reacción ante estas circunstancias, hermanos, que todos vamos a sufrir, que todos vamos a pasar. Hermanos, va a haber momentos, o sea, el hecho no es que el diablo llega a uno a atacarlo por los afanes, a otro por las pruebas, a otro porque solo es que le va a llegar a intentar y robarle la palabra. No. Lo que pasa es que como que mire, unos de entradita llega un momentito, le decía el diablo. Hay otros que avanzan un poquito más. Por lo general, ¿cuál es el primer proceso que nosotros, hermanos, cuando venimos al Señor enfrentamos? No son las riquezas. El primero es el tiempo de la prueba. Amén. Hermanos, venimos al Señor nosotros. ¿Y qué es lo primerito? De entrada. ¿Ah? Ajá, ¿cuál es la recibida que tenemos de entrada? ¿Ah? Después la pruebita. Pero entre esas pruebas, ¿cuál es de las primeras, las primeritas que nos vienen? ¿Ah? Rechazo de la familia. Eso es lo primero, hermano. Esa es la primerita. Rechazo de la familia. Luego viene las críticas, ¿verdad? De todo. Luego viene lo económico. Mire, hay unos que avanzan hasta ahí. Hay otros que superan esto. Pero ¿y cuando hay abundancia? Y cuando Dios como que nos deja dar una probadita ahí, y mire cómo lo dice en Marcos 19, en Marcos capítulo 4, versículo 19. Amén, ¿ya lo tiene ahí? Mire cómo lo dice aquí. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, mira cómo dice, el engaño de la riqueza. Pero más que todo me llama la atención como dice ahí, luego, y las codicias de otras cosas. Porque el Señor, hermano, nos va a dar lo que necesitamos. Hermanos, el Señor nos va a dar lo que necesitamos. Me asustó. Entonces, mire, el Señor nos va a dar lo que necesitamos. Pero mire cómo dice aquí. Y las codicias de otras cosas. ¿Sabe cómo dice en la versión Dios habla hoy? La codicia de todas las cosas. Porque como hemos hablado, ¿verdad? Estos ojitos no se cansan de ver, de codiciar, este corazoncito. Bueno, entonces dice, le estaba leyendo aquí, sí, en Marcos 4:19, entran, mire cómo dice, y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. O sea, allá en Lucas decía, y no llevan fruto. Entonces pareciese que es que nunca dieron fruto. No, pero aquí nos aclara un poquito más en Marcos, sin Marcos. Y dice, y ahoga la palabra y se hace infructuosa. Óigame, hermanos, en un determinado momento, hasta fueron personas creyentes, hermanos, que hasta dieron frutos. Creyeron de tal manera que incluso daban fruto. Pero luego, hermanos, ahogado por los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y entonces le decía, y todos vamos a pasar por eso, hermano. Todos. Eso está escrito para nosotros, hermano. Vámonos a Mateo 4, versículo 2 en adelante. Esto está escrito, hermano, para todos nosotros. Recuerde la oración, 4:2. Recuerde la oración, hermanos, y esto nosotros lo debemos tener siempre presente, hermano, de Salomón. No me des escasez para que no peque contra ti
ni me des abundancia para que mi corazón no se aparte de ti. ¿Usted lo tiene ahí? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. ¿Quién es este? Jesús. La prueba, la dificultad, la necesidad. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, mire, ahí está la palabra. Y dijo, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire, ahí está Satanás. Mire, Jesús va a entrar al ministerio. Él está ayunando para luego, hermanos, él entra, ¿verdad? Y mire, él está en ayuno. 40 días y 40 noches, dice. Entonces Satanás ve la necesidad y viene a tentarlo. Había palabra en Jesús. Y Jesús le contesta. Sigue diciendo el 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Sigue Jesús. ¿Verdad? ¿Qué es una necesidad? ¿Qué otra necesidad hay en nosotros, aparte de la comida, el vestido? Sentirnos seguros, sentirnos protegidos, sentir que Dios está con nosotros. Y cuando hablábamos de todas esas cosas que comenzamos a padecer al principio, el rechazo de la familia, hermanos, Satanás quiere hacernos, muchas veces intenta hacernos sentir inseguros. He quedado solo. Nadie me quiere ahora. Todos me rechazan. Hasta mi propia familia. Me llamó alguien hace un tiempo y me dijo, mire, pastor, mi mamá de la nada me amanece pegándome una insultada. Eso es lo primero que nos sucede, le dije, al venir al Señor. Y entonces Jesús le dijo en el 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, vemos a Satanás tentando a Jesús, hermanos, a través de su necesidad, a través de la prueba que él está pasando. Amén. Pero Jesús se mantiene firme. ¿Cimentado en qué? En la palabra de Dios. Sigue diciendo el 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Mire. Riquezas, gloria. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, mire, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Mire, hermanos, hasta Jesús fue tentado de esta manera. Jesús fue probado. Así a Jesús también, hermanos, se le puso delante de Él, todo esto te daré. Si postrado me adorares. Y quizás, hermano, no es que literalmente nos va a aparecer el diablo, hermanos, enfrente y va a decir, inclínate aquí delante de mí. Cuando nosotros nos rendimos ante el mundo, hermanos, y nos sometemos al mundo, y nos volvemos esclavos nuevamente del mundo, ¿a quién cree usted que le estamos sirviendo? Al diablo. Al diablo, hermanos. Pero Jesús dijo, mira, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. En escasez, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en abundancia, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Mire cómo dice el 11, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué son los ángeles, hermanos?
ministros, servidores de Dios. ¿Para quién? Para nosotros. Y dice que el diablo entonces, hermano, lo dejó, porque así está escrito: resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos? Resistir, y él huirá. Y entonces Dios, hermanos, enviará sus ángeles a servirnos, porque para eso Dios, ¿verdad?, los ha hecho ministros. Pero, bueno, hablando de todo, estamos hablando, hermanos, de que vamos a ser tentados. Hay quien puede pensar que solo la escasez nos puede apartar a alguien de Dios. O hay quien puede pensar que solo la abundancia. Y las dos cosas son peligrosas, hermano. Y en ambas situaciones, hermano nuestro, le decía, lo que cuenta aquí es cómo, porque palabra podemos tener, ¿verdad? Nosotros siempre estamos hablando y predicando y exhortando a tener presente la palabra, pero no solamente se trata de tener la palabra, sino, hermanos, cómo la usamos, sino cuál va a ser nuestra reacción, nuestra respuesta, hermanos, cuando nosotros nos encontremos ante estas situaciones. Porque, hermanos, si un poquito de trabajo el Señor nos da y ya no tenemos tiempo para Él. Un poquito que tengamos más que antes y ya no hay tiempo para el Señor. Hermanos, ya es un ahogo para nosotros, es una desesperación. Ya el tiempo ya no nos da. Ya es demasiado, hermanos, sí. Y solo así, hermanos, es una pequeña muestra que nosotros deberíamos, hermanos, reaccionar y decir: con poco no puedo. Amén, iglesia. Mire, y veníamos platicando con la hermana ahora, hermanos, si a veces el Señor sabe cómo nos sabe, por qué nos tiene a veces en esas condiciones, hermano. Recordemos, hermanos, que Él nos ama. Y el amor de Dios, hermano, no es darnos todo. Y el amor de Dios no es alcahuetearnos. El amor de Dios es justicia. Entonces, hermanos, Él sabe a veces por qué nos tiene de tal manera. Él sabe por qué a veces, hermanos, sentimos que estamos como flotando en la abundancia, pero de repente nos baja. Y nosotros quisiéramos estar siempre así, ¿va? Como flotando en esa abundancia, pero no. Para nosotros es peligroso. Porque estos, dice, hermanos, tenían palabra, daban fruto, pero luego el afán de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Porque ese es el problema, que muchas veces no nos conformamos con lo que Dios nos da. No tenemos gratitud con lo que Dios nos da. La vez pasada decíamos, hermanos, y Dios nos da algo y alegres, hermanos, damos testimonio y damos testimonio aquí, ay, mire que el Señor, yo le estaba pidiendo y le estaba orando y el Señor me dio y el Señor, y gloria a Dios, y 2 meses, hermanos, y ya nos estamos quejando de aquello. 2 meses, hermanos, y ya no nos gusta. 2 meses, hermanos, y ya no nos parece. 2 meses, hermanos, y ya parece que empezamos a ver algo mejor. ¿Sabe qué? Nos parece, si Dios me dio esto, ay, ¿por qué no me puede dar ahora lo otro? Amén. Y fíjese que sí. Y fíjese, claro, y es que para Él no hay cosa imposible, ¿no? Claro que lo puede hacer, pero no lo va a hacer a nuestra manera. Porque Él va a cuidar de nosotros. Pero Él no lo va a hacer porque sabe que la codicia de otras cosas puede ser que ahoguen la palabra, hermano, y esta sea infructuosa. Para nuestra vida, ¿verdad? Ya la palabra, hermanos, en el sentido, o sea, no estoy en este momento diciéndole, puede ser que siga leyendo la Biblia.
puede ser que siga predicando, puede ser que siga enseñando. Infructuosa en el sentido de que para nuestras vidas, hermanos, como que ya no, o sea, claro que la palabra de Dios es poder, ¿verdad? Pero como que ya no surtiera ningún efecto en nosotros. ¿Me entiende lo que le quiero decir con eso? Entonces se vuelve infructuosa en nuestras vidas. Ya no hay fe. Es el afán de este siglo, el engaño y la codicia de otras cosas ahogan la palabra. Ya no hay la misma pasión, ya no hay el mismo deseo. Apocalipsis 2 al 4. ¿Vamos teniendo el mensaje, hermanos? Apocalipsis 2 al 4 le dije, ¿verdad? Dice, yo conozco tus obras. Mire cómo dice aquí, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Mire, ha quitado el antifaz a los mentirosos, hermano. Y has sufrido, mira. Y has tenido paciencia. Hermano, qué tremendo esto. Y mire nosotros, hermanos, si el pastor nos dice, ay, para que todo lo que yo hago no le cuenta para nada. Nunca hago nada bueno. Y mire Dios lo que está diciendo aquí. Ha trabajado duro, ha tenido paciencia, no puede soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Mire cuántas cosas le dice. Pero tengo una cosa contra ti. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Mire qué tremendo esto. Y es que esto, hermanos, es porque nosotros veamos que aunque nosotros quisiéramos justificarnos en algo, delante de Dios no podemos. Aunque haya algo o muchas cosas las cuales nosotros consideremos que estamos haciendo bien, delante del Señor siempre va a haber algo que estamos haciendo mal. Y quizás Él nos dirá, tienes que resarcir eso, tienes que mejorar eso. Dice el 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Otras versiones dicen que ya no me amas como antes. ¿Será por las pruebas? ¿Será porque las pruebas ya son demasiado grandes? ¿Será porque estamos experimentando algún tipo de abundancia que ya no amamos como antes? Aunque estemos ahí, hermanos. Aunque estemos ahí, mire, trabajando duramente, tratando de ser pacientes. Que no podemos soportar a los malos, o sea, predicamos, hermanos, ardientemente contra las falsas doctrinas porque no podemos soportar las maldades de estas personas. Hemos probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y sino que más bien los hemos descubierto como mentirosos. Y esto es un arduo trabajo. ¿Por qué? Porque hay que trabajar duramente para estudiar y conocer a Dios, para realmente nosotros conocer quiénes son los mentirosos. No es así nomás. Ha sufrido todo el tipo de sufrimiento que nosotros podamos haber padecido o padecer por causa del Señor, del Evangelio. Y vuelve a mencionar la paciencia. Y vuelve a mencionar el trabajo arduo por el nombre del Señor.
pero ya no le amamos como antes. Esto es, hermanos, como el hogar que se enfría, ¿verdad? Ahí está el hombre trabajando duramente, ¿no?, por poner el pan en la mesa, por pagar la luz, por pagar el agua, por pagar esto, por pagar aquí, por pagar esto, no sé qué, bueno. Y ahí está el hombre, hermano. Pero no hay ninguna relación con sus hijos. No hay comunicación, no hay, ¿cómo es la palabra? No comparte nada con sus hijos, no hay tiempo para ellos. Con la esposa tampoco, hermanos. Ya no hay pasión, ya no hay deseo de estar, compartir tiempo, pasar juntos, platicar, etcétera, etcétera, etcétera. Está ahí cumpliendo simplemente el rol de marido. Lo que me corresponde es mantenerte a vos y mantener a mis hijos, mantener esta casa. ¿Verdad que eso no es correcto? Entonces, a veces sí nos pasa a los cristianos, hermanos, a los hijos de Dios. Y podemos estar ahí, hermano. Y mire, y podemos trabajar arduamente, todo este trabajo que menciona aquí, el sufrimiento, la paciencia, podemos hacerlo ya sea en escasez y ya sea podemos hacerlo en abundancia, de las dos maneras. Estar ahí. Pero el amor ya no es el mismo del principio. La pasión ya no es la misma del principio. Cuando decíamos los votos cuando dice en Eclesiastés, ¿verdad?, que no haga votos a la ligera. Señor, te agradezco por haberme salvado y siempre te voy a servir. Siempre te voy a amar. Y ya no es. Y ya nada de eso. Ni siquiera, hermanos, nos soportamos entre nosotros mismos. El amor ya no es igual. Porque el amor a Dios, recuerda que el amor a Dios es el que nos hace soportar todas las cosas. No podemos decir nosotros, hermanos, que amamos a Dios y no estamos dispuestos a soportar todas las cosas. No podemos decir nosotros, hermanos, que amamos a Dios si en algunas cosas, en algunos aspectos, hermanos, ya nos cansamos. Y hemos venido poco a poco tirando la toalla en algunos aspectos. Pero ahí estamos en la iglesia. Y nosotros pensamos que eso es el amor a Dios. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Bueno, entonces le decía, hermanos, y puede ser, porque verdad, hay hermanos que hay quien no tenga nada, dice, pues voy a dar lo que tengo. Y hay quien tiene todo y dice, voy a dar todo. Entonces puede que estemos ahí, ¿verdad?, luchando arduamente, dice, que tratando de tener paciencia, tratando de contender ardientemente por la fe. Contender ardientemente por la fe, hermanos, no solamente es predicarla. Hay unos que piensan que hay que estar mencionando los nombres de los falsos apóstoles, ¿verdad? Y atacándolos, no. Le decía, nosotros preparar buena defensa, hermanos, para nosotros predicar la sana doctrina. Y también, hermanos, nosotros contender, oígame, por nuestra vida. Para que en algún determinado momento, hermanos, no vaya a ser que nosotros
vayamos a sucumbir también ante esto. Porque hay hermanos quien lo hace. Hay quien de repente, hermano, mira que su iglesia no crece. Y entonces viene, no, mira, venía, ya te vamos a decir qué es lo que tenés que hacer. Eso que predica, no, es que así no te va a llenar. Tú tienes que ofrecerle al pueblo de Dios algo. ¿Y qué le podemos ofrecer nosotros? Un ejemplo, ¿verdad? Y entonces, hermano, pues, dejamos de pelear ardientemente por la fe. Y etcétera, etcétera, y todos los otros métodos y cosas que existen, hermanos. De repente, hermanos, dañaron nuestro corazón, el ministerio dañó nuestro corazón, y entonces, ok, como yo soy bueno, me han hecho malo. Pero como dijo, hasta nos volvemos a las frases mundanas, ¿verdad? Hermanos, ya no es la Biblia la que nos llena, sino que las frases mundanas. Como dijo el Guasón, no soy malo, es que me han hecho malo. ¿Sí? Hasta empezamos a ver videos ahí, hermanos, que llenan el alma, ¿verdad? Y entonces, entonces voy a hacer así. Entonces las cosas ahora van a ser de esta manera. Y puede ser, le decía, que entonces dejemos de luchar ardientemente por la fe. Todo eso tiene que ver con, hermanos, luchar ardientemente por la fe. Pero volviendo al punto, podemos estar ahí, hermanos. Y como le decía, con mucho, con poco, con nada. Pero ¿realmente estamos amando de la misma manera? Para que, hermanos, esta palabra, mire, si nuestro amor no cambia, hermanos, hacia el Señor, hermano, créanme que esta palabra va a gobernar nuestras vidas. ¿Qué sucede, hermanos, cuando nosotros perdemos de repente cariño, afecto, amor por una persona? Cuando tenemos cariño, amor, afecto, hermanos, todo lo que dice para nosotros es tan valioso. Aunque parezca una locura, pero el amor nos hace sentir que tiene razón. Puede ser que no estemos seguros, pero como hay amor, pues voy a confiar en su palabra, voy a confiar en lo que dice. Malo, no le gusta pagar, pero como hay amor, pero dice que a mí sí me va a pagar, yo pues le voy a prestar. Pero así sucede. Entonces le decía, pero ¿y qué pasa, hermano, si por la razón que sea, comenzamos a perder afecto hacia aquella persona? Amor. No me importa lo que diga. Cuando nosotros sentimos afecto por una persona, sentimos amor, si nos dice palabras bonitas, qué bonito me siento cuando me dice así. Si me dice palabras duras, hermano, mejor pégale un machucón en la uña, como los hermanos de la puerta estrecha. Mejor pégale un martillazo. Pero cuando no hay amor y le dice palabras lindas, me da igual. Y si le dice palabras duras, también me da igual. Entonces, así, hermanos, cuando nosotros no sentimos el mismo amor por Cristo, por Dios, ya la palabra, hermanos, nos va a comenzar a dar igual. Aunque la palabra esté la respuesta, aunque la palabra nos diga qué hacer, hermanos, va a comenzar a darnos igual.
yo lo que tengo ahorita es una gran prueba y yo lo que necesito es resolver esta prueba. Resolver este problema que tengo ahorita. No, yo lo que tengo ahorita es un montón de trabajo y lo que necesito es sacar este trabajo. No, Dios me dio este semejante negocio y tengo que atender este negocio porque si no se va a ir abajo. Óigame, ya no es ni el Señor ya ni siquiera cree que es el Señor que se lo va a sostener. Amén. Una vez me dijo una hermana, me dijo, yo estaba pidiéndole al Señor, me dijo, porque yo quiero ayudarme. Y entonces me dice, le estaba pidiendo al Señor que me aumente los ingresos. Pues cuando me está viendo así, hermano, me alegré. Ah, de veras, hermana. Sí, por eso le pedí al Señor horas extra. Hermano, eso no se hace así. No, hermano, es que no, hermana, usted está bien, tenía que pedirle al Señor, Señor, necesito para ayudar. Pero él iba a saber cómo lo iba a hacer. Sí, hermanos, como a los 3 semanas, 4 creo. Ay, hermano, ya no aguanto tanto trabajo. Ay, hermano, ya no. Ay, hermano, aquí, ay, hermano. Hermana, le dije que esa no era la manera de pedir. ¿Y ahora qué hago, hermano? Pues pídale misericordia al Señor. ¿Me entiende, hermano? Nosotros pidamos, pero recuérdese siempre que se haga la voluntad del Señor. Señor, sea tu voluntad. Man, ¿y usted qué sabe si de repente usted pidiéndole al Señor, orándole, quizás no iba a tener como, quizás la respuesta iba a tardar más, pero ¿y usted qué sabe si de repente su jefe le aumentaba? Ay, hermano, ¿por qué no le dije antes? No, es que yo creo que así como andaba desesperada, ni caso me hubiera hecho. Porque cuando el amor, le decía, hermano, ya no es el mismo, la palabra ya no causa, y entonces se vuelve, hermanos, nuestro todo y nos absorbe tiempo, energía, la mente, hermanos, se nubla o se llena solamente cómo resolvemos, ya sea por la prueba o ya sea por lo que está frente a nosotros. O lo que está delante de nosotros, podríamos decir también. Entonces, nos va a llegar, hermanos, a todos nos va a llegar esto. Yo no sé a usted cuándo le va a llegar, si mañana, si la otra semana, si el otro mes, si en 6 meses, si en 1 año, si Cristo no ha venido, ¿verdad? Su tiempo donde Dios, hermano, lo deje probar lo que tiene para usted. Pero ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? Su tiempo de abundancia, su tiempo de salir adelante, o su oportunidad de salir adelante. Amén. ¿O no lo cree, hermanos? Es que a todos nos va a llegar, pero ojo, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? Va a estar esta palabra en nuestro corazón para que cuando eso venga, hermanos, responder con la palabra. Hermanos, la Escritura dice que en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Después, y estamos viendo aquí, cuando lo habla en la parábola del sembrador, y lo estamos viendo como le sucedió a Cristo. Primero la necesidad, luego está frente a nosotros cosas mejores. Además, hermanos, el verdadero creyente, el que camina, hermanos, se esfuerza, ¿verdad? Se esfuerza en caminar en integridad para el Señor, nunca va a estar en la misma condición. Nunca, hermanos. Y eso es una evidencia de que tratamos de andar en integridad. Que tratamos de que no ande como el de Apocalipsis, ¿verdad? Cositas sueltas por ahí. Humanamente, hermanos, podemos fallar en alguna de esas cosas.
en determinado momento. Pero no es razón para que nosotros, hermanos, no significa que no nos vamos a esforzar en esas cosas. Porque nuestro sentir debería ser, no debería ser, es que mi carácter así es. Nuestra debería ser, no, tengo un problema con mi carácter y tengo que rendirlo delante del Señor. Va a costar. Usted se va a estar esforzando y la gente va a decir, nada que ha cambiado. Pero el Señor sabe que usted está esforzando. Y aunque el Señor sabe que aunque sea un 1%, ha avanzado, ha cambiado. Que, no sé, es que el problema es que yo soy como mal pensado, yo ando como mal pensando. La Biblia dice que habla de hermanos de las malas sospechas. Y cambiar esa manera de ser. Pastor, ¿y quién es perfecto? Pues nadie. Pero Dios quiere, Él no quiere que nosotros, hermanos, seamos negligentes. Él quiere, hermanos, que atendamos todo. Él quiere, hermanos, que nosotros nos esforcemos en integridad. Que hay cosas, hermanos, que de repente por ahí hay que resolver, hay que irlas resolviendo. Pero eso hay que tratar de irlas resolviendo. Yo le envié a un hermano una vez que ahí que siéndose, no sé, como que tan de culpa y que mire que yo como me dejé, que la deuda y que no sé qué, y que eso es del diablo, hermano, yo sé que eso es del diablo. Y yo le sentía como que ella me decía, como que yo, a ver, como que le iba a condenar o juzgar y no sé qué. Hermano, ¿usted sabe que he tenido problemas con eso? Sí. Esfuércese en resolverlo. Eso es lo que tiene que hacer. Tratar de... No, hermano, es que a nosotros nos enseñaron en la iglesia que eso es del diablo y que no sé qué y que... No es precisamente de... Pero creo que todo, quizás con el dominio propio. Pero vaya, hay que ver que por qué, un ejemplo. ¿Por qué fueron las razones de la deuda? Y la otra, pues conocer problemas de dominio propio. Y si las tiene, pues, vuelvo y le digo, trate de resolverlas. Eso es lo que ¿qué es lo que va a tomar Dios en cuenta? ¿Se equivocó? ¿Falló? Que está tratando de resolver su situación. Y no quiere estar ahí en ese mismo agujero siempre. Por ponerle un ejemplo, hermanos, pero cada uno de nosotros de repente podrá tener algo. Y la cosa es que nosotros estemos tratando de resolver. Hermanos, no podemos nosotros endurecer nuestro corazón. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. No creamos nosotros que por un arduo trabajo, que porque en algunas cosas hemos mostrado, hermanos, paciencia, que porque quizás somos, no sé, buenos predicadores en ese sentido de que defendemos, ¿verdad?, la palabra y la doctrina bíblica, y que hemos trabajado arduamente por el nombre del Señor, no creamos, hermanos, que por eso va a pasar desapercibido delante del Señor cosas en las que nosotros hemos sido negligentes, cosas que nosotros hayamos descuidado. Y la Escritura dice, hermano, que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que, en ese sentido, sí nosotros debemos tener cuidado. Y siempre volviendo al tema principal, hermanos, porque dice, donde leímos en la lectura inicial, en el 8:15 de Lucas, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón, mire, bueno y recto, que estamos hablando de integridad. ¿De qué estamos hablando, hermano? De diligencia. ¿De qué estamos hablando, hermano? De ser esforzados en las cosas que sabemos que están mal, hermano, nosotros tratar de llevarlas con rectitud. Dice ahí, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto
retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Mire, perseverancia. Hermanos, es que el Señor no se agrada en nadie que retrocede. Mire, por ejemplo, hay creyentes que no entienden esto. Por ejemplo, decir, imagínese alguien tiene un cargo en la iglesia y le sale un buen trabajo. Y dice, mire, pastor, fíjate que me salió un buen trabajo y no lo quiero perder pero resulta que la salida es a las 7, un ejemplo. Nada más. ¿Cree usted que puede? No, mira, la decisión es suya y avíseme. Porque una, como le digo, la fuerza no es. Y hermanos, si en ese sentido uno no puede hacer nada. Puede ser que nos compliquemos un rato, ¿verdad? Mientras solucionamos esa situación. Pero luego, hermanos, Dios se va a encargar de eso. Usted va a sentir que le va bien económicamente, pero la pregunta es, ¿pero a usted qué le agrada a Dios? Y si retrocediere, dice la Escritura, no agradará a mi alma. O sea, por ponerle un ejemplo, pero puede ser, hermanos, de muchas maneras. Que nosotros queramos ir retrocediendo. Imagínense que, ay, hermano, la situación tan difícil, tan estresante, tan aquí, los trabajos, el tiempo no avanza nada. Ok, hermano, no me preocupe, vamos a hacer 2 cultos a la semana. ¿Qué estamos haciendo? Vamos retrocediendo. ¿Usted cree que eso le agrada a Dios? Claro que no. Todo lo que implique para nuestra vida espiritual un retroceso, hermanos, es que nosotros no le deberíamos, pero ni darle cabida 5 segundos en esta mente o en este corazón. ¿Cómo puede ser que va a retroceder? Mire, voy a contar una experiencia personal. Déjeme tomar agua primero. Cuando el Señor a nosotros nos comenzó a dar el negocio, yo le contaba, nosotros, hermanos, estaba soltero, yo vivía para Cristo, luego nos casamos, hermanos, tuvimos 2 años como novios, mire, el noviazgo fue cortito, pero 2 años no teníamos hijos, hermanos, caminamos de aquí para allá con mi esposa. Hermanos, salíamos de los trabajos, veníamos a escuchar alabanza, hermanos, nos poníamos a danzar, nos poníamos a orar, nos acostábamos, hermanos, tranquilitos. Por eso dice la Escritura, mire que el salario del trabajador, sea poco o sea mucho, su sueño es dulce. Mire qué ventajas en medio de lo que nosotros a veces no miramos, hermano. Y entonces, hermanos, tranquilos, miren, ella entraba a las 7, yo entraba a las 7:30, nos levantábamos 5:30 o 6, hermanos, a orar juntos, a escuchar alabanza, hermanos, y mientras nos alistábamos, escuchábamos una predicación, hermanos. ¡Guau, hermano! ¡Qué maravilla! ¡Qué paraíso, hermano! Luego viene lo del negocio, hermano. ¡Ay, hermano! Mire, un año... Ese año sale embarazada de Yasmín. Ese año estamos comenzando el negocio. Ay, hermano, miren, un estrés tremendo, hermano. Imagínense ustedes, los que conocieron, ¿verdad? Aquí estaba el cuarto y solo cruzaba la puerta y estaba el taller, hermano. Ya a los pocos días comenzamos a hacer cultos aquí. Hermano, es que no salíamos, pero le contaba también, le daba testimonio, hermano, y es que ni para una chuleta ajustaba en ese tiempo. Bueno, hermano, entonces mire, un estrés, hermano, un estrés, y una vez peleando, hermanos, fuerte, ¿verdad? Me dice ella, ya no quiero este negocio, me dice, por culpa de este negocio, me dice, ya nos estamos descuidando, me dice, y solo pasamos peleando. Yo no me acuerdo qué le contesté en el momento, hermano, algo le contesté, no sé si se acuerda ella. Algo le contesté en el momento. Pero, hermano, mira, aquellas palabras me sonaban a mí. Y entonces yo me fui yo. No en el mismo momento, a los días, pero que yo estuve ahí, hermano. Y entonces
Con el hermano Gabriel, pues hermano, le digo, fíjese, le digo yo a veces este negocio lo miro así, hermano, y a veces me da miedo de perderme, le digo, que me vaya a perder. Hermano Javier me dijo, el Señor no, que usted, bueno, más que nadie, ustedes son testigos de lo que Dios hizo. Yo llego a Egipto, mire, multiplicó sus maravillas, para que usted tuviera esa máquina y comenzara ese negocio. Y ahí, hermano, mire, va cambiando, va el panorama. Entonces Dios no va a hacer eso de puro gusto, ¿no? Tiene sentido, dije yo. Como dijo un amigo, tiene sentido. Entonces empecé, ya voy entendiendo cómo son las cosas. Hay que trabajar arduamente. Y empecé a orarle yo, hermanos, al Señor, y orarle, Señor, ¿cómo llevo esto? ¿Y cómo, Señor? Y mi miedo es ese, y mi oración siempre estaba ese, Señor, porque yo no quiero que esto nos aparte de ti. Entonces ahí cuando el Señor me habló a través del libro de Nehemías, ¿verdad? El pasaje cuando dice que con una mano trabajaban y con la otra no soltaban su espada. Así es la cosa. Y entonces, hermano, bueno, en mi caso, que soy el varón, ¿verdad? O como varón, en mi caso, hermano, trabajar duro, hermanos. Levantarse, hermanos, de mañana temprano a trabajar. Después de que trabajaba, hermanos, la ventaja que teníamos es que ella a mí se dormía a las 6 de la tarde, ¿verdad? Que dormía un solo sueño hasta el día siguiente. Entonces, mire, hermano, si terminaba a las 8, se terminaba a las 9, se terminaba a las 10, se terminaba a las 11. A esa hora, hermanos, a estudiar la palabra y a orar. Luego, hermanos, sucedía de que empezaba a caer más trabajo y entonces terminaba de trabajar a las 11. Y usted sabe, hermano, uno trabajando una semana hasta las 11, checa, al 100. Ya 2 semanas ya no, hermano. Ya va sintiendo el cansancio. Ya 3 semanas, ya andamos como muertos en vida. Dije yo, pero qué raro, y cuando estoy diseñando no me da sueño. ¿Sí? Ya es cuando termino y voy a leer la Biblia. O cuando voy a orar, entonces ya sé qué voy a hacer. Voy a cenar, me relajo un ratito, primero oro, luego leo la Biblia y por último me pongo a diseñar. Porque diseñando no me pegaba sueño. Entonces, ¿qué le quiero decir yo? Hermanos, uno tiene que ir viendo cómo se la va arreglando. Cómo, hermanos, va en aquello, porque, mire, por eso dice la Escritura, hermanos, también, uno tiene que ser consciente de eso, que entre más se nos da, más se nos demanda. Y de todo eso, hermanos, que Dios nos da, nosotros tenemos que rendir cuentas. ¿Cómo lo hacemos? Hacerlo bien, pero sin apartarnos de Él. Pero sin que esas cosas vayan a ahogar la palabra y que quizás un tiempo estuvimos dando fruto y dejamos de hacerlo. Eso es, hermanos, lo que dice aquí. Un corazón bueno y recto retiene la palabra oída. Hablando de la abundancia, y si es en la escasez, y si es en las pruebas, si es en la lucha, lo mismo, hermano. Un corazón bueno y recto retiene la palabra. Porque nuestro corazón, hermanos, trata de ser bueno y recto, hermanos, ante el amor de Dios. Y le decía, sea prueba, sea escasez, sea abundancia, sea lo que sea, nuestro corazón es del Señor. Y tiene que ser del Señor. Y primeramente y únicamente, hermanos, solamente para el Señor. Y entonces vamos a retener la palabra. Y si es amor, hermanos, siempre es el mismo, las palabras del Señor siempre van a ser, no solamente importante, van a ser lo más importante
Hermanos, no vamos a poder vivir sin oír la voz de nuestro Dios. ¿Cómo es eso? Su palabra. Siempre queremos escuchar su palabra. Siempre queremos saber qué Dios dice. Siempre queremos saber qué Dios tiene que decirme hoy. Ahí es cuando su palabra, hermanos, es más importante. Y dice, corazón bueno y recto y retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. No es que como los otros dieron fruto un tiempo, no, siempre van a dar fruto. Y vamos a permanecer, hermanos, dando fruto hasta el día de la venida de Cristo, o hasta el día que nos toque irnos de este mundo. Con perseverancia. Hermanos, dice la Escritura, y el que perseverare hasta el final, este será salvo. Porque el camino del Señor, hermanos, es un camino de perseverancia. Es un camino, hermanos, de estar siempre ahí. Aquí estoy, Señor. Ese es el camino del Señor. En eso consiste. No es de lo que fuimos un tiempo. No es de lo que éramos un tiempo. No es de lo que hacíamos antes. No. A veces, hermano, uno, por ejemplo, en nuestro caso, ¿verdad? Que trabajamos, hermano, duro allá por el área de Monjará, viajando, y yo le he contado algunas cosas que uno experimentaba, ¿verdad? O padecía cuando lo hacíamos. Hermanos, pero no crea usted de que hay alguna jactancia en eso. Más bien, hermanos, a veces es como, y lo voy a ver así, hermanos, como un poco bochornoso. Sufríamos. No debe ser. No debería ser de jactancia el decir, antes hacía. Antes yo era. Antes. No. Es fruto con perseverancia. Es un fruto permanente. ¿Me entiende, iglesia? Se fija a veces como hasta los testimonios, hermanos, debe ser con entendimiento. Es fruto, hermanos, con perseverancia. Cuando nuestro corazón es recto y bueno y retiene la palabra oída. Recuerde que el camino del Señor no es como comenzamos, sino como terminamos. Entonces, hermanos, ante esta palabra, tenemos la palabra, gracias a Dios. En cada circunstancia, ¿cómo vamos nosotros? Porque no creamos. Nosotros podíamos escoger, no, quizás si estuviera así, quizás si estuviera de esta manera, quizás si estuviera cualquier, hermanos, circunstancia que nosotros podamos estar, como hablamos aquí en el mensaje también, ¿verdad? Del rey Salomón, que fue alguien, hermanos, que tuvo todo. Y al final él concluyó, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Si nosotros no nos esforzamos en mantener ese amor, como desde el día, hermanos, en que creímos. De repente, hermanos, no es que de repente, o sea, luego de un tiempo, maduramos y vamos madurando y de repente, ¿verdad? Hay como que unas acciones cambian con respecto a las primeras, pero ese amor debe permanecer vivo, hermanos. O Dios nos va llevando de circunstancias o a lugares diferentes o ante otras personas, ante otras circunstancias, y de repente no ministramos las cosas como las hacíamos al principio, pero ese amor, hermano, no debe dejar de ser el mismo que fue del primer día, hermanos.
Como cuando damos testimonio, ese día yo en mi pecho yo quería y pasar al frente y aceptar al Señor. Yo en mi pecho no contenía la palabra y quería predicar la palabra del Señor. Yo en mi pecho no contenía y yo solamente quería esforzarme en hacer la voluntad de Dios. No podemos hablar así, hermano. Debería ser, arde en mi pecho y quiero hacer la voluntad de mi Padre. Arde en mi pecho y quiero entregar lo que todavía no he podido entregar y cambiar lo que todavía no he podido cambiar. Y ante esta situación de escasez, de lucha y de prueba, nada me va a mover del amor que es en Cristo. Nada me va a mover, nada va a dejar que deje de dar fruto. Y aunque estemos, o si nos sentimos, hermanos, un poco, ¿verdad?, en que Dios de alguna manera nos ha puesto en otra condición, de igual manera, tengo mucho más que agradecerle y mucho más se me va a demandar por lo que tú me has dado, Señor. Te pedí, me oíste, me respondiste. Ahora eso me hace ser, esa gratitud me hace sentirme más comprometido contigo. Y no sentir que ya no tengo tiempo. Y no sentir que ya no. Mira, hermano, el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corintios: ahora ya estáis saciados, ahora ya sois ricos, ahora sin nosotros gobernáis. O sea, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia: como ahora ya se sienten bien, ya no nos necesitan. Ya no necesitaban a los pobres apóstoles, ya. Eso hacemos con nosotros, con el Señor a veces. Sentimos, hermanos, que nos ha ido tan bien, que nos sentimos hasta inteligentes, hasta no sé, pues prácticamente, hermanos, independientes ya de Dios. Cuando vamos por primera vez a un trabajo, hermanos, los primeros días de trabajo y estamos orando: ay, Señor, que no voy a cometer un error, ay que no. Ya sentéme, hermanos, que ya me agarramos confianza, me agarramos cancheo. ¿Cuál, hermano? Ya somos nosotros que nos llevamos el protagonismo. Ya sentimos, hermanos, que económicamente nos va bien. Ya no es que el Señor nos ha bendecido, sino que he sido buen administrador, hermano. Etcétera, 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 etcétera. Amén, iglesia. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Póngase de pie y vamos a orar.